Mi nombre es Rafael Caballero, yo soy profesor de Derecho Administrativo en la Universidad Complutense de Madrid y llevo unos años, casi 4 ahora, en el Tribunal Constitucional. Entramos en el primer bloque, que sería derechos fundamentales, ¿no? La primera idea, bueno, derechos fundamentales y derechos humanos son conceptos en principio conocidos, ¿no? Yo lo que os insistiría en que derechos humanos son los derechos de las personas por el hecho de serlas, ¿no? Que vienen con la propia naturaleza de la persona. Desde el momento en que uno es persona, uno es acreedor de esos derechos, ¿no? Cuando hablamos de derechos fundamentales, estamos dando un pequeño paso más. El derecho fundamental tiene una connotación de poder exigir una protección específica al Estado respecto de ese derecho. Hablamos de derechos fundamentales cuando el Estado se compromete a: yo te garantizo este derecho a la vida, este derecho de asociación, este derecho a la educación. Entonces estamos aquí viendo el trasfondo de esta cuestión, es si el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental, ¿no? Declaraciones internacionales de derecho y constituciones nacionales. ¿Dónde se reconocen los derechos? Pues básicamente por estas dos vías, o grandes instrumentos internacionales en los que se ponen de acuerdo los estados, ¿no? En dotarse, en hacer ese reconocimiento de derechos universales. Entonces están esas declaraciones internacionales en Europa. Después de la Guerra Mundial y, digamos, la crisis tan fuerte, ¿no?, que eso produce en cuanto a ataque a derechos básicos, ¿no?, de las personas, pues en esa reconstrucción europea nacen precisamente en el orden mundial Naciones Unidas y esa Declaración de los Derechos del Hombre, y en segundo lugar en Europa específicamente el Consejo de Europa. Entonces, por un lado, declaraciones internacionales que tratan de recoger esos derechos y garantizarlos con esa dimensión internacional o incluso universal, y luego las constituciones nacionales. Las constituciones en el siglo XX acostumbran a tener lo que se llama una parte dogmática y una parte orgánica. La parte orgánica es la organización de los poderes públicos y la parte dogmática es donde sientan los valores en los que se construye ese sistema y el reconocimiento de derechos que se hace en ese sistema, ¿no?, en ese Estado, ¿no? Entonces todas las constituciones lo tienen. Yo lo que quiero transmitiros de este pantallazo, ya damos un paso más: no todos los derechos tienen el mismo valor. Incluso los reconocidos en la Constitución no están todos en el mismo escalón de protección y de garantía, ¿no? Entonces, primera idea, ¿no? Hace falta estructurarlos. Y luego un último elemento también importante, el de la ponderación. Entonces, ¿qué es la ponderación? Pues la necesidad de pesar, porque normalmente en los conflictos que se plantean existe, digamos, hay que balancear qué pesa más, si un derecho u otro. El derecho de acceso a la información muchas veces con el que tiene que ser ponderado es con el de la protección de datos personales, ¿no? Entonces, la siguiente idea que os transmito en las siguientes diapositivas es que, curiosamente, la protección de datos, que lleva ya más años, podríamos decir, pujando o siendo reconocido, sí que tiene ese estatus de derecho fundamental, a diferencia del derecho de acceso a la información, que al menos en España no lo tiene como tal. Bueno, por tanto, entramos en este capítulo. ¿Es el derecho de acceso a la información, después de estas ideas previas, un derecho fundamental en nuestro sistema, en nuestro ordenamiento? Entonces, aquí veremos que la fuerza viene de arriba, de las declaraciones internacionales, pero que el ordenamiento interno se resiste, digamos, a recibirlo, reconociendo que es un derecho, pero no dándole ese estatus de fundamental. ¿Cuál es el problema de las declaraciones internacionales? Lo vamos a ver, y es que, bueno, primero, que tienen años y por tanto el tema de acceso a la información ha tenido actualidad más reciente, ¿no? Y en ese sentido no lo recogen del todo expresamente, y que sobre todo esas declaraciones internacionales siempre han dado importancia a la libertad de prensa. Y entonces estos derechos de investigar y recibir informaciones están pensando en la prensa, están pensando en el periodismo. ¿Cuál es el cambio? Manteniendo el cascarón, manteniendo la declaración, insuflar dentro el derecho no solo a la libertad de prensa, o sea, que no solo la prensa pueda transmitir, sino que yo particular o en general cualquiera pueda también pedir datos a cualquier poder público y me sean facilitados, ¿no? Bueno, desarrollado por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ya es un poquito más específico. Y entonces, lo que os decía, lo que acabo de decir de manteniendo el cascarón, meter mayor contenido al derecho, eso es lo que hace el Comité de Derechos Humanos. La observación general que hizo en el año 2011, sobre todo en estos puntos, ya dice que forma parte en este artículo 19 de la Declaración Universal, enuncia un derecho de acceso a la información en poder de los organismos públicos. O sea, que está identificando dentro de ese derecho de libertad de información un derecho de pedir información a los organismos públicos. Bueno, otro documento importante, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y entonces reconoce ese derecho ya específicamente, derecho de acceder a los documentos. Lo que pasa es que se refiere al nivel europeo, Parlamento, Consejo, Comisión. En Europa
Europa o en el Consejo de Europa hay un convenio para el acceso a la información y hay otro convenio para la protección de datos, y son dos artículos, se extraen esos derechos de dos artículos que están conectados, ¿no? Pues el 8 y el 10, ¿no? El 8 es la intimidad y el 10 es la libertad de expresión y de información. En la Unión Europea, bueno, os lo explicarán en la clase siguiente, pero también tienen como un tratamiento paralelo, ¿no? Existe en nuestro sistema un derecho fundamental a la protección de datos, y aquí tenéis tres sentencias, la 1198, 290-2000, donde ya lo reconocen. Y de hecho, la protección de datos inicialmente estaba regulada por una ley del año 92, entonces tras la sentencia del Tribunal Constitucional pasó a ser regulado por ley orgánica. Es la ley orgánica del 99 que regula esta cuestión. Entonces, ese derecho fundamental persigue garantizar a la persona el poder de control sobre sus datos personales, su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y el derecho del afectado. Y también comprende pues, el poder oponerse a esa posesión y a esos usos, saber dónde están los datos, qué tráfico hay de ellos, ¿no? Y poder vetarlo, ¿no? También el que lo haya. En cambio, el derecho a la información, os traigo aquí también otros pronunciamientos del Tribunal Constitucional. Lo mismo en estas otras sentencias ya más antiguas, pero vienen a decir lo que os contaba antes, ¿no? Que el artículo 21d lo que recoge es un derecho de libertad. Lo que impide es que el Estado pueda interferir para que fluctúe la información, pero no que yo pueda pedir al Estado que me dé información, esa prestación concreta, ¿no? Eso no estaría en ese derecho concreto, ¿no?